¿Os gustaría tener en casa vuestro propio taller? Seguro que muchos de vosotros os habéis propuesto tener en casa un pequeño taller para ocuparos del mantenimiento de vuestra bici. Pues en este vídeo os vamos a contar las herramientas básicas que debéis tener en casa para poder tener vuestra bici siempre a punto. Pero antes de empezar a relacionar las herramientas, un consejo: preparad una caja para poder meterlas y además tenerlas organizadas, y si os vais de viaje podréis llevarlas fácilmente en el coche con vosotros. Nuestro primer consejo es disponer de un potro de taller como este Mifty. Ya os hemos hablado de él en otros vídeos y es plegable, ligero y con un precio muy asequible. La comodidad de trabajar con la bici con o sin potro es tremenda. Herramientas, pues lo primero sería un destornillador plano y uno de estrella. Un juego completo de llaves Allen del 1,5 al 10. Con ellas podremos ajustar la mayoría de los tornillos de nuestra bici, desde los de la tija de sillín a los pedales automáticos. Dependiendo de la bici se combinará también con tornillos Torque, por lo que otro juego de llaves Torque es esencial si vuestra bici los necesita. Las medidas más habituales son de 15, 20 y 25, pero revisad vuestra bici porque podréis necesitar otras medidas. Aunque lo más aconsejable para apretar sin duda es tener una llave dinamométrica como esta Mifty, con la que nos aseguraremos de dar el par de apriete correcto a nuestros tornillos y prolongar así su vida útil. No os perdáis el vídeo que tenemos en exclusiva haciendo clic aquí. Además, teniendo esta llave ya viene incluido un juego de puntas intercambiables Allen de 3 a 10 y Torque 20, 25 y 30. Otra herramienta indispensable en taller es un tronchacadenas, con recambios de pines y eslabones rápidos. Es muy común arreglar o hacer el cambio de la cadena en casa. En este caso recomendamos este de Topic, que es muy cómodo y además incorpora este útil para aliviar tensión en la cadena y poder unirla sin ningún tipo de problema. Un alicate para abrir y cerrar los eslabones rápidos con eficacia también es aconsejable. También un medidor de desgaste de cadena, muy recomendable también, porque así podremos saber cuándo debemos cambiar la cadena sin que se nos haya desgastado el cassette, que es una pieza bastante más cara que la cadena y el propio medidor juntos. Otro accesorio básico en cualquier taller son las bombas, y os aconsejamos tener siempre una de pie y otra especial para suspensiones. No dejéis de ver todas las opciones que tenemos en nuestra web. Un alicate de corte como este de Super B os será muy útil para cortar limpiamente los cables y las fundas, y además os permitirá también colocar los terminales para evitar que los cables se deshilachen. La transmisión es una parte esencial de la bici y la que más cuidado requiere. Un limpiador de cadena con su desengrasante os permitirá limpiar la cadena en un minuto sin ensuciar nada, con lo que lo haréis mucho más a menudo y la vida de la cadena y de la transmisión se alargará muchísimo. Y para desmontar el cassette, no solo para sustituirlo, sino para limpiar y engrasar el núcleo, es imprescindible que tengáis un extractor de cassette, una llave inglesa y una llave de cadena. Una llave de radios también será necesaria para apretar o sustituir radios flojos o rotos o para centrar la rueda. Tened en cuenta que hay distintos tipos y medidas, así que hay que elegir la correcta. Si necesitáis golpear algo, aparte de hacerlo con cuidado, aseguraos de hacerlo con un martillo preparado para no estropear nada, como este de Park Tool, con una de las cabezas cubiertas por nylon. Además, son reemplazables, por lo que cuando se os desgaste la cabecilla podréis poner una nueva. Y otras herramientas y complementos para completar vuestro taller básico o caja de herramientas para la bici son, por ejemplo, un juego de desmontables, parches, tijeras, un cúter, bridas, tornillos de repuesto que sean de las medidas que tenéis en vuestra bici, un cable de cambio y de freno si aún no tenéis discos. Y muy interesante, un juego de pastillas de freno por si no hemos sido precavidos y nos damos cuenta de que están desgastadas la noche antes de salir. Y por supuesto, grasa y lubricantes. Y nada más, si os ha sido interesante o habéis aprendido algo, siempre os agradecemos el me gusta, que nos carga mucho las pilas, y nos despedimos con una sonrisa como casi siempre. Dice: cariño, ¿y si tuviéramos un hijo? Dice: no creo, cielo, me acordaría. Gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo vídeo.